Sufrir padecimientos. Amigos y hermanos, excelente noche de domingo tengan todos ustedes. Que el Señor esté bendiciendo rica y abundantemente su vida y la de sus seres queridos. En esta oportunidad deseo compartir una reflexión que habla de sufrir padecimientos y los frutos que estos generan. En el libro de los Romanos, capítulo 8, verso 18, dice: porque considero que los padecimientos del tiempo presente no son dignos de comparar con la gloria que pronto nos ha de ser revelada. ¿Quién de ustedes no ha pasado por semejante situación? De hecho, desde que abrimos nuestros ojos, la vida que nos rodea está saturada de padecimientos y padecimientos, si me permiten expresarlo así, de todos colores, sabores y tamaños. Los hay para todas las edades, para todas las clases sociales y niveles intelectuales. El diccionario bíblico define padecer como soportar, como sufrir. La Biblia cita diferentes padecimientos en la vida de varias personas. Incluso el Señor Jesús también pasó por esa amarga situación. En Lucas capítulo 17, verso 25 leemos: pero primero es necesario que padezca mucho. Sufrimiento físico, psíquico o moral, sentir dolor, enfermedad, pena, castigos, agravios, injurias, decepciones familiares, de amistades o económicas o sociales o errores propios forman parte del catálogo relacionado con los padecimientos. Y no existe, o al menos no conozco a alguien que no haya pasado por ahí alguna vez en su vida. La historia dice que el apóstol Pedro fue crucificado boca abajo. Pablo y Juan el Bautista fueron degollados, así también Santiago. Juan el Evangelista fue echado en aceite hirviendo. María sufrió al ver cómo padecía José, que la veía embarazada. Y cuando ambos huían a Egipto, porque los soldados del gobierno buscaban a su único hijo para matarlo. Según la Biblia, ahí cita que tú y yo tenemos que padecer. Pero aquí hay algo que no va a entrar del todo en nuestra cabeza, en nuestro entendimiento. Según esto, tenemos que sufrir, pero con gozo. Y nos da ejemplos, como la mujer cuando está de parto, nos dice en Juan, capítulo 16, de los versos 22 al 33, dice: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El apóstol Pablo también cita y compara el padecimiento con la disciplina de un atleta. En 1 Corintios capítulo 9, versos 24 al 27, encontramos esta situación. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, esto es, eliminado, indigno o descalificado. Al igual que muchas de las situaciones que enfrentamos tienen su lado oscuro, también encierran una lección, un aprendizaje que debemos considerar para saber hacia dónde nos dirigimos. Si ustedes analizan y meditan en los versos antes expuestos, podrán darse cuenta que no solo hablan de padecer,
también nos habla del resultado de tal padecimiento. No todo es malo, y aprender a ser agradecido en medio de esa situación es lo que nos derrotará o nos impulsará a seguir adelante hasta el final. Quiero aclarar que en estos pensamientos deseo poner de manifiesto lo que tiene que ver exclusivamente con nuestra vida espiritual y su final destino. No porque lo material en sí no tenga importancia. Claro que lo tiene, pero nuestra vida no lo es todo. Existe algo que sobrepasa todo eso y tiene que ver con nuestra día final, desde luego en la eternidad. Está muy bien que luchen, que padezcan por una buena posición, que les den más y mejores oportunidades, pero sin pasar por delante lo que en verdad es de mucho más valor. De esta manera de ver y vivir los padecimientos, desde luego, se desprenderá si aprendimos la lección o tendremos que repetirla, ya que cada padecimiento tiene su propósito. En la Biblia, regresando a ella, encontraremos a diferentes personajes que han quedado como ejemplo para nosotros, en cuanto a padecimientos y sufrimientos se refiere. Todos tenemos la necesidad de recibir en alguna circunstancia la ayuda de Dios, y sobre todo cuando estamos pasando por cualquier tipo de sufrimiento que nos aflige. En Hechos, regresando otra vez a la Biblia, capítulo 9, verso 16, encontramos lo siguiente. Ahí vemos que Dios llamó a Pablo y le dijo que sería necesario que padeciera por su nombre. El propio susodicho recibió azotes, apedreadas y peligros. Así fue como éste fue fiel a sufrir tanto por causa de sus creencias. Una cosa que nunca se debe olvidar es que Jesús padeció mucho. Y padeció mucho cuando a causa de la salvación humana dio su vida por cada uno de nosotros. Sus ruegos y lamentos en el momento de su crucifixión se conjugaba con su sudor lleno de sangre. Pero, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Sus súplicas eran para que se hiciera la voluntad del Padre. Cada uno de nosotros tendrá que hacer lo mismo para agradar al Todopoderoso el resto de su vida. ¿Cuál es la reacción común en nuestra vida cuando pasamos por ese oscuro túnel llamado padecimiento? ¿Eres de los que reniegan? ¿De los que te lamentas? ¿De los que maldicen? ¿De aquellos que aflora en sus labios aquella odiosa expresión de ¿por qué a mí si yo soy buena persona, si yo no he lastimado a nadie, si yo no he matado, si yo no he robado? Cuando no se tiene una meta clara y definida en nuestra vida, regresando a lo espiritual, una reacción así es lo más natural. Pero cuando tú sabes a dónde te llevarán esos padecimientos, quizá no lo pases con alegría, pero sí caminarás con la plena confianza de que el Señor te mostrará tanto la senda que debes recorrer como enfrentarlo, y el resultado de pasar por ahí. Eso traerá paz a tu existencia, eso traerá esperanza en medio de la tormenta. Recuerden que esto es por fe, no por vista. Recientemente ocurrió un incidente muy notable en una boda en Inglaterra. Un joven rico y de posición social muy elevada, quien a consecuencia de un accidente se había quedado ciego a los 10 años de edad y que a pesar de su ceguera había ganado matrículas de honor en su carrera universitaria, también ganó el corazón de una bellísima novia, aunque nunca había podido ver su cara. Un poco antes de su casamiento, se sometió a un tratamiento bajo la dirección de varios especialistas y su culminación llegó el mismo día de su boda. Por fin llegó el día tan señalado y los regalos y convidados. Entre los invitados había ministros del gobierno, generales, obispos, hombres y mujeres muy notables y famosos. El novio se vistió para la boda, con sus ojos aún cubiertos por una venda, y marchó a la iglesia en automóvil acompañado de su padre.
El famoso oculista que lo había estado curando los encontró en la sacristía. La novia entró en el templo cogida del brazo de su padre. Estaba tan emocionada que apenas podía hablar. Vería su prometido, por fin su cara tan admirada por otros y que él solo conocía por la yema de sus delicados dedos. Cuando ella se acercaba al altar, mientras el gentío que había en la iglesia se movía de una parte para otra, sus ojos se fijaron en un grupo algo extraño. El padre estaba allí con su hijo. Delante del joven se encontraba el gran oculista en el acto de cortar el último vendaje. Él dio un paso hacia adelante con la incertidumbre espasmódica de una persona que no puede creer que está despierta. Un rayo de luz de color de rosa, procedente de una de las vidrieras, le dio en su rostro, pero sin poder verlo. ¿Vio algo? Sí. En un instante recobró la firmeza de su semblante y con una dignidad y gozo que jamás se había visto en su rostro, marchó adelante para encontrar a su prometida. Se miraron a los ojos el uno al otro, y uno podía llegar a pensar que sus ojos jamás iban a apartarse del rostro de ella. «Por fin», dijo ella. «Por fin», repitió él, inclinando su cabeza. Aquella fue una escena de un gran poder dramático y sin duda alguna de gran gozo. Pero no es nada más que una mera sugestión de lo que actualmente sucede en el cielo cuando el cristiano que ha estado caminando por este mundo, lleno de pruebas y aflicciones, verá cara a cara a su Señor y Salvador. La lucha es encarnizada, es cruenta. Y a veces nos vamos a encontrar en medio de esa tempestad, en medio de esos vientos contrarios. Muchos derramarán lágrimas. Muchos afligidos y desesperados buscarán la puerta equivocada, la puerta falsa. Pero Dios nos da la esperanza, nos da una salida, nos da una lección. Y Él nos dice que en medio de los padecimientos debemos darle gracias a Él y decirle que se haga su voluntad antes que la nuestra. Mañana inicia la semana con el favor de Dios y no sabemos qué tipo de padecimiento enfrentaremos. Pero tengamos confianza en el Señor. Busquémoslo, hablemos con Él. Abramos nuestro corazón y digámosle todo, enseñémosle todo lo que está pasando ahí, todo lo que está almacenado. Y dejemos que Él tome cartas en el asunto. Muy buenas noches, que Dios les bendiga. Gracias por ver el video y muy buenas noches.